A ver, veamos, ¿dónde nos quedamos? Sí, en el muñequito que saltaba, ¿vale? Pues ahora lo que nos toca, vamos a terminar el tema enseguida. Me quedan dos diapositivas por enseñaros y luego ejercicios. Así que venga, vamos a ver. Lo que nos quedaba era el factor de compresibilidad. Factor de compresibilidad que se define como z igual a p por v entre nRT. Vale. ¿Por qué aparece este factor? Este factor lo que va a hacer es acercarnos a un gas a un gas un poco más real, a un estudio de un gas un poco más real, porque como ya vimos, en la ecuación de los gases ideales, pues solo se rige bajo condiciones ideales. Entonces, para acercarnos, para darle ese toque de vamos a estudiar un gas un poco más real, introducimos este factor que nos dice si z es igual a 1, tenemos un gas ideal. Si z es menor que 1, tendremos fuerzas atractivas. Y si z es mayor que 1, tendremos fuerzas repulsivas. Así. Bien, dado que ya introducimos un pequeño factor para intentar acercarnos a un estudio, un gas más real, ¿por qué no introducir directamente la ecuación de Van der Waals? Pequeño inciso, para el factor de compresibilidad encontraréis gráficas en internet, simplemente ponéis gráfica factor de compresibilidad y encontraréis gráficas muy precisas para que veáis un poco cómo es. Bien, volviendo a la ecuación de Van der Waals, vamos a tener, bueno, lo primero es decir que la ecuación de Van der Waals básicamente ya es una ecuación que nos puede describir un gas de una manera un poco más precisa, de modo que ya no vamos a estar delimitados por las condiciones ideales que marcaba la ecuación de gases ideales. Es decir, que ya vamos a poder estudiar un gas a temperaturas bastante más altas y a temperaturas bastante más bajas. Seguirá siendo precisa. No es del todo precisa, ¿vale? Hay que tener cuidado, pero mucho mejor que la ecuación de gases ideales. Entonces, para la ecuación de Van der Waals vamos a tener lo siguiente. Van der Waals. Vale. Vamos a tener una primera parte que va a ser P, que es igual a nRT partido de V menos NB, donde este factor es el volumen molecular y se ocupa, digamos, o sea, es lo que describe las repulsiones. ¿Vale? Bien. Luego vamos a tener el siguiente factor, que será menos a n partido de v al cuadrado, que será el factor de atracción molecular. Intramolecular, perdón. O sea, intermolecular. Bien, y el conjunto de ellos, pues nada, simplemente lo juntas y ya está. nRT partido v menos nb menos a nv al cuadrado. Vale, esta es nuestra ecuación de Van der Waals. Hay que notar dos cosas. La primera es que A y B dependen del gas. Porque A va a ser el que rija la atracción entre las moléculas y las partículas, y B es el volumen ocupado por las partículas, ¿vale? ¿Qué más? También notar que el factor de A va acompañado por, o sea, A va acompañado por un factor al cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa, o sea, por la inversa del volumen al cuadrado, mientras que el factor de repulsiones va por un factor inverso 1.
¿vale? ¿Qué significa? Pues significa que va a haber mucha menor frecuencia y fuerza de choque en las atracciones. Es decir, que va a haber más tendencia a que se repelen a que se atraigan, ¿vale? ¿Por qué? Pues si os acordáis, cuando vimos en la gráfica de repulsión y atracción, aquí teníamos el punto de equilibrio donde las moléculas estaban juntas, pero si te das cuenta, aquí en la atracción, la curva es mucho menos agresiva que aquí a la izquierda. Es decir, que la fuerza con la que se van a repeler es muchísimo más grande que con la que se van a atraer, ¿vale? Pero no por ello deja de ser importante y deja de aparecer en la ecuación, ¿vale? Bien, pues ya está. Esas dos cositas que quería deciros, así que pasamos a los ejercicios. Venga, vayamos entonces con el primer ejercicio, que os dejaré como siempre en pantalla y bueno, vamos a leerlo. A ver, los puntos de fusión a una atmósfera de presión del yodo, bromo, cloro y flúor sólidos son de 113, menos 7,3, etc. Justifique esta variación teniendo en cuenta que son elementos de un mismo grupo de la tabla periódica. Vale. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser un recordatorio de lo que pasa con los elementos en la tabla periódica. No va a ser tampoco hiper completo el recordatorio porque me quiero centrar en lo que vamos a necesitar en este problema. Pero venga, a ver, vamos a ver. Supongamos que vamos a tener una tabla periódica y tenemos un elemento A aquí, ¿vale? Que está, vamos a pensar, o sea, imaginémonos que estamos en la izquierda del todo. Bien, conforme nos movemos de izquierda a derecha en un periodo, van a pasar varias cosas. A ver, van a pasar varias cosas respecto al radio atómico, a la electronegatividad, y a la carga nuclear efectiva. Bien, conforme vamos creciendo en el periodo, el radio atómico va a disminuir, la electronegatividad aumenta y la carga efectiva aumenta. Además, el apantallamiento no varía. Bueno, varía, pero muy poco. De hecho, ahora lo vamos a ver. Bien, explicación. ¿Por qué el radio atómico disminuye? Pues básicamente porque tú vas a tener un núcleo que está rodeado por capas de energía, por niveles de energía, por capas, ¿vale? Y los electrones, conforme vas aumentando en un periodo, quieren intentar ser gases nobles y por lo tanto van a ir rellenando cada capa, así, cada capa. El problema de rellenar cada capa pues implica que hay muchas más fuerzas electrostáticas y por lo tanto hay una mayor atracción al núcleo, porque también cuanto más avanzamos en el periodo, más protones y por lo tanto electrones hay, ¿vale? Esto implica entonces que la carga nuclear efectiva va a tener que aumentar, porque la carga nuclear efectiva es Z, el número atómico, más un apantallamiento. ¿Y por qué el apantallamiento no varía? Pues mira, vamos a imaginar que cogemos un Z efectivo prima, que va a ser Z más 1, menos un A prima, un apantallamiento prima. Y tenemos una carga efectiva de un Z menos A, ¿vale? O sea, de un Z anterior, básicamente. Bueno, pues si la carga efectiva aumenta, significa que ZF' será mayor que ZF. Por lo tanto, Z más 1 menos A' mayor que Z menos A. Los Z y los Z se te van y por lo tanto
A' menos A va a ser menor que 1. ¿Qué significa? Significa que la diferencia de apantallamientos es menor que 1, básicamente. Es poquita. Sin embargo, cuando aumentamos en un grupo, o sea, vamos de arriba a abajo, vamos a tener un caso totalmente distinto. ¿Por qué? Porque si volvemos al núcleo con sus capas de energía, el elemento debajo de, o sea, si elemento B, vamos a decir, el elemento B no va a esperar a completar sus capas poco a poco, sino que va a pasar del elemento A al elemento B. O sea, si este era el elemento A, es decir, nada más que con un electrón en la primera capa, pues el elemento B tendrá electrón en la primera capa y en la segunda. ¿Esto qué significa? Significa que la carga nuclear efectiva va a disminuir, pero que el radio va a aumentar. ¿Qué pasa con el apantallamiento? Pues vamos a verlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, en vez de z más 1, va a tener que ser z más 10, por ejemplo. Si tú tienes z más 10 y haces exactamente la misma operación, tendrás que delta de A es menor que 10, mucho mayor. Es decir, conforme aumentas en grupo, vas a tener un mayor apantallamiento. Bien, luego, dicho esto, dicho esta pequeña introducción, y no he acabado completamente con esto, pero prefiero ir más adelante, nos centramos en los elementos que tenemos. Los elementos que tenemos son el yodo, el flúor, el bromo, el cloro, y ya está, y en estado sólido. Vale. Lo que tenéis que saber es que tanto flúor como el cloro, su estado natural es gaseoso. Por lo tanto, si los llevamos a sólido, van a estar en constante desequilibrio. Es decir, si por ejemplo, imagínate que, te voy a poner un ejemplo, no sé si te parecerá un poco tonto, pero imagínate que tú de pie estás muy a gusto, ¿vale? O sea, tú estás perfectamente, podría decirte acostado, pero imagínate de pie. Tú de pie estás perfectamente, pero de repente te dicen tienes que estar de puntillas. Bueno, pues a ver, de puntillas al principio aguantarás, pero poco a poco se te hará más difícil estar de puntillas. Por lo tanto, es más probable que de repente dejes de estar de puntillas y vuelvas a estar de pie normal. Claro, ¿en qué se traduce esto con el punto de fusión? Con el punto de fusión lo que pasa es que aumenta la temperatura, o sea, el punto de fusión es el pasar por ejemplo, de sólido a líquido, ¿vale? Significa que tienes que aumentar la temperatura. Y cuando aumentas la temperatura, en las redes cristalinas, si tú tienes una red cristalina así, estos son pues moléculas, ¿vale? Si tú tienes una red cristalina y aumentas la temperatura, vas a tender a romper enlaces. ¿Por qué? Porque las moléculas van a empezar a rotar, como ya vimos en la teoría, y cuanto más roten, pues digamos que ya no se atraen con la misma fuerza y se rompe el enlace. O sea, ¿por qué te digo esto? Pues porque si el flúor y el cloro, su estado normal, natural, es el gas, es gaseoso, si los metes a sólidos, el sólido va a ser bastante poco estable. Por lo tanto, en cuanto apenas sube la temperatura, pues se van a romper inmediatamente y van a volver a ser gaseosos o líquidos. En cuanto a... La verdad es que ahora que lo pienso, no sé si es líquido, creo que es gaseoso el estado natural del flúor y el cloro. Pero bueno, el caso es que se va a romper. Lo importante de aquí es que se rompe el enlace inmediatamente, en cuanto subas un poco la temperatura. Y de hecho, por eso el flúor y el cloro tienen menos 219,62 grados Celsius y menos 101,5. ¿Vale? Es por eso. Vale. ¿Y qué pasa ahora con el bromo y el yodo?
Bueno, pues con el bromo y el yodo es otra historia, porque el bromo y el yodo sí que están en estado sólido, normalmente. Y a pesar de formar enlaces covalentes, por cierto, esa es otra cosa. Los enlaces covalentes tienen por propiedad que su punto de fusión es bastante bajo, por lo que si en el flúor y el cloro tenemos un enlace covalente y además tenemos un punto de fusión, o sea, tenemos un punto de fusión muy bajo y además están en estado sólido, que no es su estado natural, pues ya ves, ahora entiendes por qué la temperatura es tan baja. Bien, respecto al yodo al yodo y el bromo, también son enlaces covalentes, por lo que van a tener un punto de fusión bajo, pero aquí es donde viene la curiosidad, no sé, me parece bastante interesante, y es que a pesar de ser enlaces covalentes y entonces de tener puntos de fusión bajo, pues tú te puedes preguntar, vale, el menos 7,3 grados es bajo, pero 113 es, madre mía, es bastante alto. De hecho, es más alto que el punto de ebullición del agua. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que cuanto más simétrica sea una estructura, más difícil va a ser romper esos enlaces. Porque un científico comprobó que Carnelley, se llamaba en 1882, Carnelley, comprobó que cuanto más simétrica es una estructura cristalina, más difícil, o sea, más difícil es romper los enlaces y por lo tanto el punto de fusión es más alto. Pero no solo se debe a esto, sino que también cuando aumentamos de grupo, las fuerzas intermoleculares debidas a las fuerzas de Van der Waals son más fuertes. Por lo tanto, quien dice más atracción, o sea, más fuerza atractiva entre átomos, es decir, más difícil es separarlos, por lo tanto, más energía tienes que aportar al átomo para, a la molécula en este caso, para separarla y romperla, ¿vale? Básicamente es eso lo que explica que de repente pasemos al yodo con 113,7 grados Celsius, ¿vale? Venga,